Ya estamos listos. Vamos a iniciar, a continuar pues con nuestro tema de estudio. Permítanme, déjenme. Una disculpa, todavía ando un poquito afectado la garganta por las cuestiones estas de la gripa, pero pues me parece que no se escucha tan mal. Vamos a recordar, mis hermanos, respecto al tema que estamos viendo, que no se olviden que es el canon de la Biblia. ¿Esto por qué lo estamos analizando, lo estamos viendo? Y aunque ya fue un tema que se analizó con alguna profundidad, pero ahora lo estamos viendo desde otro punto de vista. eh, en- Vamos a decir, emparejándolo con sucesos de personajes bíblicos muy significativos y que son parteaguas desde desde que se inicia eh, el conocimiento el conocimiento del único Dios verdadero y se establece el culto, la duración o, valga de otra manera, el pacto entre hombre y Dios renovado después de la creación y todo lo que sucedió. Y esta es la parte importante. Y bueno, yo lo considero que es necesario precisamente por esto de entender la Biblia ampliamente, porque mis hermanos, miren, hay algo muy... Yo quiero ponerles por esto un ejemplo, algo que nos pasó el día de ayer en lo particular. Resulta que mi esposa, nuestra hermana Rosalba, pues salió y regresó con una televisión nueva. Y yo estaba viendo mis programas ahí en la televisión viejita, y pues ya llegó con la nueva, y pues obviamente pues puse la nueva, y la puse, y bueno, de entrada les voy a decir que no traía documentación, no nada. Bueno, yo dije, pues como todas las televisiones, llego, conecto, prendo y ya puedo disfrutar de mis programas. Y es lo que hice. Y por lo pronto con las nuevas pues aparece la configuración, la fecha, el horario, etcétera, país, etcétera. Le puse ciertos datos y luego me pregunta que si quiero continuar con la configuración o que en automático las pone. Ya, pues que a todo dar, pues ponen en automática porque quiero continuar viendo mi programa. Y que la pongo y cuando quiero ver el canal, pues resulta que dice que no encuentra la antena, que no encuentra. Y la reconecté, le vi ahí y como no traía documentación no veía qué hacer, no sabía qué hacer. Empecé a moverle, pasaba un buen rato y empecé a buscarle de las maneras que yo podía y un control remoto con un montón de botoncitos pequeñitos que ya no veo bien y que tampoco le atino mucho a qué botón aplicarle y pues ya se imaginarán el show. Total, que de tanto buscarle, por fin encontré la configuración y encontré que era lo que... Para esto, resulta que por ahí me dice que si quería los canales que trae la televisión, y pues le dije que sí, a lo mejor sintonizaba, y me salen desde el 200, desde el 106 hasta el 700 y tantos canales. Y los empiezo a mover y me pone canales de todo México, de noticias de Estados Unidos, de Francia, España, el mundo. Eran como unos, yo calculo unos 300 o 400 canales. Dije, no, esto es imposible. Y por ahí estaba el canal que quería ver de las noticias. Y estaba atrasado. Y volví a revisar. Entonces volví a ver la configuración con más calma. Y por fin encontré un apartadito en donde decía que estaba el manual ya grabado. Y lo abro y empiezo a ver y encuentro donde me decía cómo sintonizar. Y ya me fui a la configuración de sintonizar y encontré en donde decía sintonización automática. Le dije, pues le voy a poner, le pongo y la televisión empieza a buscar canales y los empieza a capturar todos los que la antena que no reconocía, ahora sí la reconocía y me saca muchos más canales de los que tenía que son captados por la antena. Porque no hay que negarlo,
son muy avanzados estos aparatos. Total, que por fin ya le entendí y yo le comentaba a Rosalba y le digo, mira, en realidad yo esto era lo que buscaba porque pues es algo normal que las televisiones han variado, ya no son como las antiguas y tienen un sintonizador aparte y tienen ahora inteligencia artificial y tienen un centro de cómputo. Pero en la lógica pues le pude encontrar. Total, mis hermanos, con esto yo quiero ponerles este ejemplo para destacar la importancia de estar siempre actualizado, de informarnos de todo y de estar siempre pendiente y no quedarnos con lo que nosotros ya sabíamos, ya nos habían dicho, siempre se ha hecho así y que todo sigue igual. Pero eso no es verdad. Nos damos cuenta cómo la tecnología, las cosas avanzan y bueno, eso es muy importante, estar siempre muy informado y sobre todo saber dónde podemos encontrar esa información y cómo podemos actualizarnos. Porque mis hermanos, va a llegar el día en que la información no esté tan a la mano como me estaba pasando. Y yo de esto, yo quiero ponerles por aquí algo, ¿no? Esto, mis hermanos, que siempre nos decían nuestros hermanos, que llegará, y eso en particular nuestro hermano David, que llegará un día en que ya no habrá Biblias, que ya nadie las leerá. Y bueno, a veces decíamos, ay, pues ¿cómo va a ser posible? Total, pues ya existen hasta digitales y de todo. Bueno, puede ser, pero yo creo que mucha razón tienen nuestros hermanos o tenían nuestros hermanos en afirmar esto. Cambia de formato, cambia de forma y cambia sobre todo la visión con que le estamos viendo. Entonces, por esto, dice aquí en Juan 5:39, muy conocido, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que afirma nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje muy importante porque hoy en día, como les comento, si nosotros no tenemos esa precaución de estar al día con todo lo que podamos, ya sea escudriñando como dice, en nuestros estudios, en las discusiones que hacemos, en las aportaciones, en los testimonios que se dan, las oraciones que hacemos, todo eso alimenta nuestro espíritu y nuestra mente de nuevos conocimientos o de conocimientos olvidados o perfecciona nuestros conocimientos. Todo eso, bueno, para prevenir esos tiempos de oscuridad o de ignorancia y que esos tiempos no nos vayan a perder. Yo quiero hacerles una pregunta aquí. Luego venimos con el tema de las preguntas. Y quisiera preguntarles, mis hermanos, si saben algo sobre lo que hoy es de moda, está entre los jóvenes, el famoso 6-7, que en las nuevas generaciones se crean nuevas expresiones lingüísticas como el idioma incluyente y esto novedoso que es el 6-7. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso del 6-7? A ver, alguien que levante la mano por ahí, que esté actualizado en información de los jóvenes o que tenga contacto con sus hijos jóvenes. Bueno, ustedes saben, mis hermanos, que hoy los jóvenes está muy de moda eso y ha habido mucha polémica con eso de el lenguaje incluyente, en donde ya no se reconoce el género, que cada quien puede ser lo que quiera, que puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera.
Pero resulta que esto novedoso que es el 6-7 se está poniendo de moda muy rápidamente. Y dentro de las estadísticas que marcan, por ahí reportan que los buscadores se ha disparado hasta en un 600% el saber que es el 6-7. Y si ahí tienen su computadora rápidamente, ahí bajita la mano, pónganle ahí 6-7. Se van a dar cuenta de eso. Y esto resulta con que ahora los jóvenes, más abajo de la generación Z, ya lo están utilizando esta expresión para decir cualquier cosa. Y eso ha entrado en conflicto con los padres y los maestros, porque cuando le preguntan, oye Juan, ¿cómo estás? Pues 6-7. Oye Juan, ¿hiciste la tarea? 6-7. Oye, ¿cómo están tus papás? Pues 6-7. A ver, adelante, nuestra hermana Isabel. María Isabel. Bueno, aquí dice que es un meme viral del 6-7 o 6-7 que no tiene un significado fijo y se usa como una respuesta genérica o comodín, especialmente entre los jóvenes. Se utiliza para responder a casi cualquier pregunta como un reemplazo genérico de no sé, me da igual o tal vez. Bien, gracias. Nos damos cuenta de esto, a dónde estamos llegando. Y eso precisamente es de lo que habla esos tiempos de oscuridad o de ignorancia, que mucho de eso ha hablado nuestro hermano Saúl. Ahora, precisamente por eso es tiempo de que nosotros tengamos que actualizarnos y no separar o abrir más la brecha entre nuestras generaciones y las nuevas generaciones. Porque esto va a ser una separación brutal en la que habrá un divorcio total y ya no aceptarán nada, ni aún la palabra que valga de precisamente nuestra, que es nuestro anhelo llevar la palabra del Señor a las nuevas generaciones. Pero si nosotros no zanjamos esa brecha generacional del lenguaje y de la comunicación, va a llegar el momento en el que hablarán su propio idioma y nosotros nuestro propio idioma. Y como ven, desgraciadamente, el idioma que hablamos tiene reglas, tiene consistencia, tiene historia, tiene una formación, pero el nuevo idioma que los jóvenes están hablando no tiene sentido. Con esa sola expresión dicen cualquier cosa. 6-7. Y eso precisamente es lo preocupante. Entonces, nosotros no podemos obligarlos a incluirse dentro de esta generación que consideran arcaica, pasada o pesada, porque su vida es muy dinámica. Así que necesitamos dinamizarla y precisamente eso nos lleva a que nosotros tengamos que reforzarnos en la palabra del Señor, en la Biblia, porque la Biblia es el único libro que no va a caducar, tiene nueva información. Les voy a ser honestos, mis hermanos. Creí ya conocer muchas cosas y cada día, cada vez que hacen estudios, que se me obliga a tener que comprobar lo que dicen nuestros hermanos, las preguntas que hacen, eso me lleva a tener una nueva o diferente visión de lo que ya estábamos viendo. Y precisamente si ustedes están viendo por ahí en la segunda frase que está en la diapositiva, es muy conocida. También le encantaba mucho a nuestro hermano David. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto, mis hermanos, vamos a parafrasearlo precisamente con la situación de que el conocimiento entra poco a poco, pero debe de ir en aumento hasta que nosotros lleguemos a la estatura de varón perfecto, del conocimiento de la verdad. Y por ello es que este estudio o este tema, tratando de ser un tanto, quizás no más profundo, voy a ser honestos con ustedes, no tengo tanta capacidad, pero sí de otro punto de vista, para que podamos ver desde otro ángulo lo que ya hemos analizado.
porque posibilidades hay infinitas. Dicho esto, pues, mis hermanos, vamos a continuar ese tema como lo dejamos. Ya vimos, o vamos a hacer, ya vimos pues que este propósito de que entender lo más posible el mensaje de Dios a través de la escritura, porque pues ya es evidente que es la única fuente. Un momentito. Ajá, sí, así es. Eh, gracias, nuestra hermana Mercedes. Miren, la Biblia es nuestra fuente de información, de conocimiento, y por eso es esto de escudriñar las escrituras. Y tenemos que tener muy en cuenta, ciertamente no es fácil de entender la Biblia, y no es porque sea difícil, porque hasta el más simple puede entender lo que es la bondad y la maldad, lo que es la verdad y la mentira. Pero no nos engañemos, mis hermanos. Al tener nuestra mente llena de dogmas, tradiciones, costumbres y todo esto que acumulamos a través de los años, ya no tenemos espacio para la verdad. Y para eso es necesario que con paciencia y constancia en el estudio y la oración, eh, y que estos elementos poco a poco nos van a dar la luz de la verdad y nos van a llenar o van a sustituir todo eso que ya tenemos por algo que es verdadero. Por eso es este eh, texto de Proverbios, proverbio muy hermoso, y dice que así como la senda de los justos va creciendo poco a poco hasta que se perfecciona, también nuestro espíritu en el conocimiento de la verdad poco a poco irá en ascenso hasta llegar al punto perfecto. Pero para esto se requiere esos elementos. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo: escudriñad, velad y orad. Ahora, todo eso implica también que este ejercicio que hacemos de estudio bíblico es que el compartir o el tener el testimonio y eh, poderlo discernir entre todos es lo que nos va a dar, no buscando un consenso para que estemos todos contentos, sino buscando precisamente los puntos coyunturales en los que diferimos y el por qué, para que podamos entender. Y el Señor, que es misericordioso y justo, si le pedimos sabiduría, nos las va a dar para ese propósito, no para presumir, no para hacer algo diferente. Por ello, mis hermanos, insisto pues que esto, nuevamente que estoy retomando en esta guardia el tema, no quise dejar pasar por alto recordar el porqué de este tema. Ahora, en resumen de lo que hemos visto, podemos destacar algunos puntos interesantes. Eh, Vamos a ver aquí del, este, del, de la narración o, del entorno histórico de la Biblia. En primer lugar, vimos la narración de la creación del mundo y del hombre, y esto a través de analizar dentro de lo que correspondió al patriarca Abraham, que esta narración no solamente está consignada en la Biblia, sino que hay evidencia de relatos en diferentes culturas de cómo se creó todo. Por aquí, acordémonos de cómo se creó todo. Eh, en particular, la cultura mesopotámica es lo que analizamos con sus relatos, con sus tradiciones, con su religión, y ahí en el seno de esa cultura es donde surge la figura de Abraham, que es el patriarca de las tres religiones monoteístas, que son el judaísmo,
el islamismo y el cristianismo. Aquí encontramos pues que Abraham procede de una familia semítica caldea en el esplendor de la Mesopotamia, donde ya existía una cultura muy avanzada, en particular en la astrología y en ciencias esotéricas. Ciertamente, la religión que se profesaba en esa época y región era politeísta. Sin embargo, hay evidencias que ya se tenía la idea de un Dios único, creador de todo. Así que, por eso probablemente podríamos suponer que la familia de Abraham abandonó la ciudad de Ur con la idea ya del Dios único y que no cuadraban en esa sociedad eh, religioso-cultural. Puede ser, quiero quedarme con esa idea. Pero, sin embargo, fue Abraham, ya estando en Aram, que por aquí les voy a poner precisamente esto, que me había adelantado. En Aram, si están viendo ustedes aquí, esta gráfica, en la parte derecha hasta abajo, ahí ya cerca de donde confluyen el río Tigris y el Éufrates, ahí está Ur. Esa región es la de Caldea y toda esta región hasta arriba, casi a llegar a donde apunta la flecha, toda esa era la Mesopotamia. De ahí salió la familia de Abraham, su padre Taré, con toda la familia, y se quedaron en Aram, en la parte norte. No llegaron a Canaán, donde supuestamente tal vez ellos se dirigían. Si no, se quedaron en Aram y ahí murió el padre de Abraham, pero ahí estando en Aram, en esa ciudad, ahí es donde Abraham recibe el mensaje de Dios, en donde Dios le dice que deje su casa y su parentela y se vaya a la tierra que le va a mostrar. Yo les comentaba en ocasiones anteriores que nosotros habíamos aprendido y que decíamos que Dios le había prometido a Abraham que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Sí se menciona en la Biblia, pero no en ese momento. Nuestro Dios nunca le prometió a Abraham, cuando menos en ese momento, que le iba a dar una tierra pródiga. Le dijo que le iba a dar, conceder una tierra donde ellos podían ser una gran nación. Ellos podían, no que les iba a ser una gran nación. Ojo con esto, no era nada fácil. Por eso entenderíamos cómo Abraham, cuando salió y llegó a esta tierra de Canaán, pues no le fue fácil. Hay que recordar que saliendo, pues toda esta región estaba llena de hambre y tuvieron que emigrar todavía más hacia el suroeste hasta Egipto, en donde sucedió ya toda esa parte de no, José todavía no, de la aventura de Abraham con su esposa y con el faraón, que pues ahí como comentario, pues lo llevó a Abraham a hacer alguna trampilla o trampota, y de lo cual sacó mucho provecho. En lo particular, y mi muy particular opinión, para mí no es ético moral, pero así está escrito y así pasó y ahí está en la Biblia. El resultado fue pues que Abraham sale nuevamente de Egipto y se regresa a él donde estaba. Y bueno, aquí hay que destacar ya que hasta aquí eh, las promesas o las dos promesas que... A ver, déjenme ver si las pone. Oh, bueno, eso ya más adelante. Que las promesas que recibe Abraham, y recordando,
son para sus dos hijos, el hijo de la esclava y el hijo de la esposa. ¿Y qué representan esas dos promesas que después las veremos en un análisis que hacen los apóstoles y que el mismo Señor Jesucristo también lo menciona en cuanto a que se comparan como una promesa terrenal y una promesa celestial? A ver, adelante, nuestra hermana Polita. Lo vas a con ustedes. Es que me ganaste ya. Era acerca de las dos promesas. Ahí está la terrenal y la, este, la celestial. Pero yo ahí no entiendo bien, o sea, nosotros buscamos la promesa celestial por lo que dijo Jesús al irse, pero mencionan mucho la terrenal. No sé si vengamos desde los cielos hasta la tierra, nuestra promesa, o cómo, Jaime, porque habla de la terrenal y habla de la celestial. Entonces, ¿a dónde tendremos acceso? Sabemos que Jesús dijo, donde yo estaré, mi Padre también, donde estaré yo, vosotros también estaréis, pero Él también va a reinar aquí. Entonces, es una promesa desde, como vio la escalera Jacob, desde los cielos hasta la tierra. Explícame eso. Bien, Si no, bien, explica otro día. sí, sí, no, es muy interesante tu pregunta y qué bueno que lo haces precisamente porque miren mis hermanos, eh, solamente con una visión global de la escritura, y esto después lo dicen los apóstoles, lo dice el apóstol Pablo y se lo dice a los Gálatas, y se lo dice afirmando que esto es más que nada como una forma de alegoría, y eso hay que llamarnos la atención. Yo quiero que aquí pongan atención en lo que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión sus apóstoles le cuestionaron al Señor que por qué a la gente le hablaba en parábolas y a ellos no. Y Él les dijo, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino, pero a ellos no. En este caso, miren, si ustedes leen, como lo ha estado también ya, no he entrado muchos en detalles porque es el tema que ha tomado nuestro hermano Pablito. Entonces, si ustedes le han seguido y están leyendo lo que ha estado, es una historia muy novelesca, es una historia pues digna de las pantallas, de una novela, y captaría la atención de cómo describe todo lo que pasó a Abraham, lo que pasó en Egipto, lo que sucedió y va a suceder más adelante, que vamos a ver muchas cosas que parecen de esa manera. Yo esto es obviamente un muy particular eh, eh, vista personal, criterio personal de verlo de esta manera. El hecho de que esté narrado de esa manera, para mí en lo particular, confirma la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al afirmar esto. Porque tú, mi hermana Polita, das la doctrina. Y para que los niños te puedan entender, pues la mejor manera es a través de figuras, de canciones, de pues jueguitos, y nosotros vamos a entenderlo. El mismo Pablo afirma, somos niños, niños que a veces no podemos con el alimento sólido y tenemos que estar tomando esa lechita de los rudimentos de la palabra, lo afirma el apóstol Pablo. Esos rudimentos son los que nos hacen decir, Señor, confío en ti, Señor, ayúdame, Señor, me siento solo. Esos rudimentos. Está bien, yo creo que si nos quedamos ahí, pero no nos movemos, puede ser que el Señor tenga misericordia de nosotros y sea suficiente para que nosotros entremos en su reino, para que nosotros alcancemos
esa promesa, pero también nos conmina a que nosotros crezcamos, que nosotros seamos capaces de compartir lo que ya tenemos con los que no lo tienen. Pero para eso tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora, en cuanto a tu pregunta de entender cuál promesa nos toca o cómo son, cómo la va a dar, miren, yo creo que es un tanto temprano para tratar de discernir cómo va a ser. Primero, lo importante es fijar que sí existe, que sí es y que la tal tiene propósito, forma y manera. Entonces, eh, el pretender ya estar en la última página, pues no creo que sea muy conveniente. Acuérdense cómo se ha visto todos aquellos que se han dicho profetas, se han atrevido a proclamar lo que Dios oculta a los hombres y aún al mismo Señor Jesucristo, como por ejemplo el fin del mundo, y que sin embargo, con toda la desfachatez lo dicen, y que hay millares de testimonios de quien dicen que tienen el conocimiento y la palabra, y que inclusive pueden describir, ver el cielo y cómo va a estar. Y miren, se ha llegado el extremo de un tal, que no sé si sea cierto o sea parodia, pero ya está vendiendo terrenos en el reino de Dios y está prometiendo construir casas. Cuesta el terreno $5,000 de 10 por 20 y $100,000 construir la casa. Y se compromete aún a llevar los materiales de aquí de la tierra al cielo, que a ver cómo le hace, pero le va a salir caro. Lo único que dice, alguien le puso que si ya podía mandar sus trabajadores de aquí, y le dijo que no, que en el cielo había muchos albañiles, carpinteros, arquitectos que ya estaban allá y que ellos le podían construir su casa como él quisiera. Hasta esos extremos se ha llegado. Entonces, mis hermanos, ante esa avalancha y lo que estamos viendo que está pasando con los jóvenes, que todo su lenguaje pues se está reduciendo a un simple 6-7. Imagínense a dónde vamos si no nos ponemos, como dicen esos mismos jóvenes, las pilas y nos ponemos a estudiar, nos podemos a reflexionar poco a poco. Lo único que tenemos que tener bien presentes en nuestra mente, que conocemos qué es lo bueno y lo malo, y procuremos no hacer lo malo, sino lo bueno. ¿Sí? Si nos encontramos en el mismo puente y solamente puede pasar uno, ¿cuál será nuestra decisión? A ver, Rocío Olayo, ¿cuál es la decisión que tomaría? Pues es que no, todavía no estás en lo que realmente, o sea, no tenemos nada seguro. Yo no puedo tomar una decisión ahorita, ¿no? Tendría que diría Verónica, yo no he estado A ver, ahí. perdón, Rocío, me refiero a este ejemplo. Tú tienes prisa y te encuentras otra persona en un puente donde solamente puede pasar alguien. ¿Qué decides tú? ¿Lanzarte o dejarla que pase tú primero? Pues dejarla que pase. Depende de qué tanta prisa tenga, para dónde voy. Esa es la mejor respuesta, porque esa conciencia nuestra es la que nos va a decir, déjala pasar, o yo voy a pasar porque tengo que pasar. ¿Qué voy a hacer? Dice el Señor Jesucristo, pues si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Si voy a llegar un minuto tarde, pues voy a llegar 2 minutos tarde, pero la dejo pasar. O a lo mejor nos atoramos en el puente y nunca llego. No lo sé. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos nosotros que discernir en la vida diaria. En tanto seguimos nosotros alimentándonos para poder encontrar los elementos que nos den juicio para poder decidir si me aviento, la agarro y la tiro del puente y yo paso, o si me quedo hasta que pase. Porque esas son situaciones diarias que vamos a estar viviendo en nuestra casa, con nuestra familia, hijos, esposo, esposa, jefes, con todo mundo.
y que nos vamos a encontrar deliberadamente en situaciones de ese tipo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces eso es lo que nos debe de preocupar, pero nos debe de ocupar el poder alimentar nuestro espíritu con elementos de conciencia y de sobre todo que no nos quedemos frustrados porque yo no pasé y dejé y ya perdí tiempo y mejor hubiera pasado y echado violencia. No lo sé, no lo sé. Realmente son situaciones muy difíciles de entender, ciertamente. Tienes razón, Rocío. Pero es nuestra vida diaria y esa es nuestra vida. Y bueno, mis hermanos, pues el tiempo es corto. Vamos a continuar el domingo. El resumen que llevaba pues era precisamente lo que hemos visto porque ya vamos a entrar a una fase más que es la de Isaac. Esta de alguna manera, pues no es tan, ay, perdón. Esta no es tan interesante, tal vez, este, pero la vamos vamos a seguir analizando y eso, la importancia de eso es como les comparto, mis hermanos, la importancia de esto es que nosotros podamos llenarnos de esos elementos necesarios para que podamos tomar las decisiones que día con día nos van a hacer que nos sintamos bien o que nos sintamos mal, que nos sintamos frustrados o que nos sintamos triunfadores. Y a veces lo vamos a hacer y a veces vamos a fracasar. Ténganlo por seguro. Pero una vez por ahí, te acordarás, Rocío, en una grafiquita que podía, que algo así de que nos podemos caer muchas veces y que tenemos que levantarnos cada vez. Está prohibido no levantarse. Algo así por ahí. Recuerdo de por ahí en un tema que se dio eso. Entonces, bueno, mis hermanos, pues el día domingo es presencial, vamos a continuar ese estudio. Ya saben que va a estar disponible en YouTube, vamos a procurar que así sea. Y vamos a continuar también con esto el próximo miércoles. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová